pues, se va a tratar los temas un poco ligeros, o sea, no podemos hablar en profundidad pero sin embargo, a medida que vayamos avanzando en el libro de Hechos, los temas que toque el día de hoy van a ser vueltos a tocar porque hay textos bíblicos que van a corresponder a cada uno de ellos. Me refiero, por decir, al tema del Espíritu Santo, al tema del reino de Dios, al tema de la iglesia, al tema, a ese tipo, o sea, a los tiempos finales, escatología. Todos esos temas se pueden ir tocando en profundidad pues a lo largo del estudio o de repente, por decir, me hubiera gustado hablar en el contexto la semana pasada del estilo literario del libro de Hechos, qué estilo usó Lucas, ¿no? Como historiador, qué estilo usó literario, qué tipo de historia hizo, el tipo de narrativa que él ha usado especialmente Lucas en los dos libros, tanto en el de Lucas como en el de Hechos, y quizás otro tipo de contexto también, pero como ustedes pueden ver, el tiempo, el tema es largo, pero es posible que en alguna oportunidad, de repente una vez por mes, toquemos temas, por decir, este tipo de temas en mayor profundidad. Lo otro es que a medida que, en lo posible, yo sé que hay literatura, he tratado de buscar en internet alguna buena literatura que ustedes puedan guiarse, yo se las iré mencionando y posible más adelante lo deje escrito de repente los enlaces para que ustedes puedan ir ahí. Y de repente a los que están más interesados averiguar cada tema. Entonces, bajo eso, lo otro, hermanos, es que lo ideal es que, como dice en el mismo libro de Hechos, el apóstol Lucas mismo dice que los de Berea, en este caso eran nobles porque escudriñaban las palabras, la palabra que ellos hablaban para comprobar si era verdad lo que él estaba hablando. Entonces es muy importante. Escudriñar significa lo mismo, escudriñar significa lo que dice literalmente, investigar, ir más a fondo, ir a las fuentes, en lo posible, a las fuentes originales, ver material también, hay muy buenos materiales, muy buenos. Yo por decir, al comienzo no tenía ni un libro porque no tenía idea de nada, no tenía idea. Y trabajé con una léxico concordancia, Taller, ahora tengo una Strong, pero lo que se dice, tener una mente crítica o hacer una lectura crítica, es lo mismo. Eso significa ser noble en el libro de Hechos, es lo mismo. Es decir, que podemos nosotros tener nuestro propio concepto, ver si es conforme en todo caso a la escritura, ¿no? A la fuente original. Bueno, habiéndole dicho esta salvedad, pasaremos al tema, que el tema que le he puesto serán mis testigos, como ustedes pueden ver. El nombre no implica, sino es una continuidad, busco un punto para tener un nombre para poder hacer la invitación. Vamos a continuar con esto y les dije que hoy, aparte de la introducción, empezábamos con este tema. Lo interesante sería, ustedes tienen su Biblia, por favor, úsenla porque hay detalles que no les voy a poder dar y ustedes en su Biblia lo van a poder complementar. Y ahí dice, vamos a leer hasta el versículo, aunque tengo hasta el versículo, vamos a leerlo hasta el versículo 8, ¿ya? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su solo poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo leí hasta el 11, pero el versículo 8 es el que hemos tomado como centro. ¿Por qué? Porque en el libro de 8 podemos dividirlo, o sea, podemos encontrar un bosquejo del libro de Hechos. Necesario es tener un bosquejo, el punto principal, y no solamente el punto principal o el objetivo o la tesis, en todo caso sería la tesis de este libro, de esta investigación de Lucas, y la estructura de este mensaje, de este libro, sería testigos en Jerusalén, del capítulo del 1 al 7, porque me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, dice, el otro punto sería testigos en el resto, no solamente en Samaria, sino en el resto de Palestina, y que es el capítulo 8, el capítulo 12, y por último sería testigos hasta lo último de la tierra, es decir, a toda la humanidad, hasta lo último de la tierra, que es el capítulo 13 al versículo 28. Hay diferentes criterios yo he podido observar, ustedes también pueden observar que casi los estudios de hechos usan diferentes criterios para armar la estructura del mensaje para poder hacerlo más didáctico. Y, es decir, hacen diferentes divisiones del libro de Hechos. Por ejemplo, usan el Lucas cada cierta parte hace resumen de lo que él ha hablado, hace un resumen de lo que él ha hablado. Por decir, en Hechos 6, capítulo 6, versículo 7, él hace un resumen. En el capítulo 9, versículo 31, él hace otro resumen. En el capítulo 12, versículo 24, él hace otro resumen, y así sucesivamente. En el capítulo 28, versículo 30 y 31, también hace otro resumen de lo que él ha estado diciendo. Entonces, uno también, lo lógico sería también poder hacer una estructura y dividir este mensaje de esta manera, o también se puede hacer bajo otras formas, bajo cierto criterio, por decir, sobre el tema del Espíritu Santo, que es un tema muy interesante, que todo el libro lo toca, que todo el libro de hecho lo toca. Podría hacerse en base también a la adoración, a la oración en especial, se podría hacer, sería muy interesante también hacerlo. Entonces, como ustedes pueden ver, uno lo puede hacer de diferentes maneras para hacerlo más didáctico. Entonces, nosotros en este caso vamos a usar esta estructura que le he encontrado, no solamente en McGarvey, sino la he encontrado en esta, ¿cómo se llama?, estudio, el Cristianismo en Marcha, que es anónimo. Algún cristiano no ha querido hacer el libro y compartirlo, ¿no? Sin cobrar, ¿cómo se llama?, derechos de autor. No ha querido, no le importaba eso, lo que quiere es compartir el Evangelio. Entonces, aquí vemos nosotros de que siguiendo este criterio, nosotros podemos hacer ciertas subdivisiones también.
hemos visto, hay ciertas subdivisiones ahí, por decir, podemos nosotros subdividirlo en el capítulo 1 y cada capítulo lo vamos a ir haciendo eso, esta misma dinámica. Podemos nosotros, testigos, por decir, en Jerusalén, capítulo 1, podemos hablar del día de Pentecostés, podemos hablar también del tema de la salvación en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Podemos, y otros textos más que nos pueden ayudar. Podríamos hablar también del sermón de Pedro, sería interesante tocar ese punto también. Podríamos hablar de los discípulos, como servidores de Cristo, y podríamos hablar en el primer capítulo de la persecución que hicieron los que fue la persecución que sufrieron los cristianos en este primer tiempo. Entonces, ustedes pueden observar que bajo ese criterio podemos nosotros hacer los subpuntos o las subdivisiones, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Entonces, por decir, hay algo que es bueno destacar que cuando hablamos nosotros normalmente y enseñamos estamos hablando de la palabra de Dios, hablamos de Cristo como que Él está vivo, y Él está vivo. Él está vivo. Eso es algo muy, muy importante. Jesús está vivo. Constantemente las enseñanzas que se ha venido dando a través de estos años entre las enseñanzas y los estudios, o más que todo las prácticas que hemos estado teniendo este tiempo siempre se ha hablado de Cristo presente. Cristo está vivo. Cristo está vivo, Él no está muerto, y eso es lo que vamos a destacar un poquito también acá en esta enseñanza, porque cuando ustedes van al libro de Hechos, aquí en el libro del capítulo 1, versículo 1, donde dice en el primer tratado, Teófilo, en el primer tratado, ¿de qué está hablando cuando habla del primer tratado? La semana pasada hablamos que hubo un primer tratado y un segundo tratado. En el primer tratado, el primer libro es el Evangelio de Lucas, es el tercer libro en ese orden es el tercer libro, el tercer Evangelio, que es el Evangelio de Lucas. Ese es el primer tratado. ¿Y qué habló en el primer tratado? La semana pasada hablábamos de que ese cuando Jesús empezó su ministerio, fue bautizado, empieza su ministerio hasta el día en que fue recibido arriba. Lo explica el mismo Lucas, y en el libro de Lucas. Entonces nosotros podemos ver que está hablando de eso, está hablando de la vida de Cristo, de su vida, de la vida en su ministerio especialmente. Está hablando de la muerte de Jesús, la muerte de Jesucristo, y está hablando de la resurrección de Jesucristo. En ese orden cuando Lucas está diciendo en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Se está refiriendo precisamente a eso, de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y entonces, teniendo esto en consideración, tenemos que tener en cuenta, como le dije la semana pasada, que estos dos libros, tanto el primero como el segundo, está dirigido a Teófilo. La palabra Teófilo significa amigo de Dios, amigo de Dios. Y vemos nosotros ahí, dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, Jesús está vivo. Un ratito, ¿verdad? Un ratito, voy a compartir unas imágenes, ya, por favor. Sí, vamos a ver. Yo les decía que Jesús, vamos a recapitular, Jesús comenzó a hacer y a enseñar, es decir, que Jesús está vivo, eso es lo que les decía, Él está vivo, y el mensaje, digamos que el mensaje central en este caso, en este punto que estamos tocando el día de hoy,
es el de la resurrección de Cristo. Y como ustedes pueden ver ahí, ustedes pueden ver ahí he puesto rollos del Mar Muerto. Lo pongo porque el primer comentario, el comentario más antiguo que se hace sobre el libro de Hechos, sobre este libro de Hechos, es el comentario que hace, que es Juan Crisóstomo. Ustedes pueden ver acá, Juan Crisóstomo, del siglo IV. Es el primer comentario. Él ha escrito una serie de sermones, o homilías, se dice, está escrito como homilías o sermones, acerca de, no solamente de otros libros, de Romanos entre ellos, pero especialmente del libro de Hechos, una serie de sermones. Muchos han tomado a Juan Crisóstomo como una fuente acerca de los comentarios del libro de Hechos. Y bueno, no les voy a decir, ustedes pueden buscar. Juan Crisóstomo, es muy respetado por la iglesia griega ortodoxa, por la iglesia griega oriental, por la iglesia evangélica, por la iglesia católica. Todos lo consideran en todo caso uno su santo, otros lo consideran un hombre de Dios. O sea, ustedes pueden ver la historia, pero lo importante aquí, que es uno de los primeros comentarios sobre el libro de Hechos que vale la pena destacar. ¿Por qué? Porque la fuente ustedes la pueden buscar. O sea, yo he buscado la fuente, yo la tengo, le he bajado la fuente, ustedes la pueden buscar en internet y pueden encontrar todos los escritos de Juan Crisóstomo, de Romanos, de Hechos, etc. Entonces, muchos de los autores recurren precisamente a esta fuente, a Juan Crisóstomo, y en especial lo que queremos destacar aquí, que Juan Crisóstomo destaca que el hecho de la resurrección, el punto de la resurrección, es la parte más importante, la parte central de este libro. Es decir, que lo más importante es que Jesús está vivo. Él resucitó y Jesús está vivo entre nosotros. Y quizás vale la pena continuar con aparte de este comentario, hacer el comentario de esta frase de que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Por qué? Porque cuando se dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar, si ustedes observen ustedes, que se está refiriendo al primer tratado. En el primer tratado él comenzó a hacer enseñar. Entonces es implícito que él va a continuar con las enseñanzas en el segundo tratado. Es decir, él va a continuar con las enseñanzas en el libro de Hechos. No solamente las enseñanzas, sino lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús comenzó a enseñar en los evangelios, en el libro de Lucas, mientras en su ministerio de Jesús, él comenzó a hacer y enseñar. Y continuó en el libro del Hechos, continúa en el libro del Hechos, él también haciendo y enseñando. Jesús enseñó, pero ya no directamente por él, porque él subió a los cielos, él ascendió a los cielos en el libro de Lucas, sino que es implícito porque lo hace a través de sus apóstoles, a través de sus discípulos. Y Jesús, en todo caso, va a continuar por medio del Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo, dándole llenura, o sea, la plenitud de su espíritu, valga la redundancia, a sus apóstoles, para que los apóstoles puedan continuar con su obra, y esa misma realidad continúa hacia sus discípulos. Yo diría que hasta la actualidad, amados hermanos, muchas personas he conocido muchos hermanos que tienen temor a hablar de esta continuidad, pero yo no sé por qué, porque es una realidad, y esa realidad, el hecho de que continuó la vida, las obras de Jesús continuó en el segundo tratado, en el libro de Hechos, es decir, en el primer siglo, vamos a decir así, en tiempos,
en la actualidad, en nuestros tiempos, esa misma realidad, como vuelvo a repetir, esa misma realidad continúa a través de nosotros, sus discípulos. Es decir, Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta este momento, hasta la actualidad. Él nos está enseñando y Jesús está obrando. Eso es lo que nos está diciendo en todo caso esta expresión. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo que quiero decir es que hay una continuidad. Lo que ustedes pueden observar es una continuidad en el libro, en el libro de Lucas. Lucas, lo que le estoy diciendo es que Lucas lo que hace es continuar la historia del Antiguo Testamento, continuar, acuérdense que todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas apuntaban a Cristo, palabras de Jesús mismo. Entonces, apuntaban a él. Entonces, Lucas, lo que toma ese Antiguo Testamento, toma esto y lo continúa en el libro del Evangelio de Lucas. Vean lo que, para que ustedes puedan comprobar, vean el último libro del Antiguo Testamento, que está un poquito antes, en Malaquías, y el último capítulo de Malaquías, ustedes pueden observar, hagan este ejercicio conmigo, Malaquías capítulo 4, en Malaquías capítulo 4, ustedes pueden observar que dice así. Vamos a leer poco, ya ustedes pueden leerlo todo el 4, pero dice 4:4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y el 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Bueno, el punto aquí es el 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿De qué está hablando? Está hablando de Elías, pero está hablando aquí está hablando no está hablando de Juan el Bautista. Es decir, Elías, el Elías venidero era el tipo de Juan el Bautista, sí, el tipo de Juan el Bautista, porque el mismo Jesús dijo que no ha habido otro más grande profeta que Juan el Bautista. Sí, el más grande profeta para Jesús ha sido Juan el Bautista. Entonces aquí está viniendo Elías, viene Elías en Juan el Bautista, a eso se está refiriendo. Es decir, lo que está diciendo el autor es que teníamos que estar expectantes, ellos tenían que estar expectantes de su venida, de la venida 400 años antes de Cristo. Está escrito este libro, porque después hay un silencio de 4 siglos. Ellos tenían que estar mirando a la venida de Juan el Bautista, y Lucas está empezando este primer tratado, el primer tratado de Lucas, o el Evangelio de Lucas, está empezando precisamente con Juan el Bautista. Si ustedes observan, después de dar los saludos, de hacer la introducción, empieza con la historia de Juan el Bautista, y en el mismo libro de Lucas continúa con toda la vida de Jesús, con las palabras, enseñanzas de la vida de Jesús. Y luego en el segundo tratado, que es lo que estamos tratando nosotros, continúa las obras de Jesús, él continúa, pero ya con los apóstoles. Y después Jesús continúa trabajando en todo el libro de Hechos. Jesús continúa trabajando no solamente por medio de los apóstoles, sino también por medio ya de los cristianos, de los discípulos de Cristo. Alguien por ahí una vez escuché que me llamó la atención, porque alguien dijo por ahí que el libro, no me acuerdo quién lo dijo, pero que el libro de los Hechos es un libro que continúa, que no está cerrado. Y si ustedes pueden ver todos los libros del Nuevo Testamento, hay un cierre, hay un final, hay un despido, un final. Pero en el libro de Hechos queda abierto. ¿Eso qué significa? Decía este autor, eso significa que en realidad nosotros estamos continuando esta historia de Hechos, esta historia de apóstoles, esta historia de Hechos, lo estamos continuando. Cada uno de nosotros está haciendo la historia, amados hermanos.
Cada uno de nosotros con nuestras obras, con nuestras enseñanzas, con nuestra vida, con las obras, estamos continuando esta obra de hechos y por lo tanto Jesús está haciendo su obra. Está haciendo su obra en nosotros, Jesús está trabajando en nosotros y por medio de nosotros en estos tiempos también. Bueno, ese es un punto de vista. Y nos dice ahí en la segunda parte de este versículo que después de haber dado mandamientos, dice, mandamientos por el Espíritu Santo, que había escogido. Y como les dije al principio, el Espíritu Santo se va a mencionar muchas veces en el libro de los Hechos, a tal punto que hay quienes también le han denominado al libro de Hechos como la obra del Espíritu Santo, como que Hechos es un libro de la obra del Espíritu Santo, y no están lejos de la verdad, porque vemos nosotros al Espíritu Santo en varios capítulos del libro de Hechos que se va a mencionar. Sería bueno que ustedes también hagan una tarea. A medida que vamos estudiando el libro de Hechos, cada vez que haya una intervención del Espíritu Santo, ustedes apunten a un costado o tomen nota, va a ser un buen ejercicio. Tomen nota de los versículos que va hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo está trabajando, para no utilizar la palabra obra, cómo el Espíritu trabaja en toda la historia cristiana de ese tiempo de ciertos apóstoles, y también tengo la plena seguridad que el Espíritu Santo sigue trabajando también. Por lo tanto, Lucas nos va a ofrecer cierta información en el libro de Hechos, porque ustedes entienden, hemos estado tratando temas sobre el Espíritu Santo y yo tuve que parar porque entendí de que no podíamos continuar, porque para mí mismo es un poco, yo me pongo en el lugar de algunos hermanos que están empezando a estudiar la palabra de Dios y me parece que ya son temas que no lo están entendiendo y no lo van a entender porque incluso me lo han hecho conocer, me lo preguntan. Entonces, uno se da cuenta que uno tiene que parar y aquí lo que vamos a ver son cierta información o la información que nos ofrece el libro de Hechos. Cuando toquemos el tema y toquemos acerca del Espíritu Santo, lo iremos profundizando conforme a lo que nos va hablando sobre el Espíritu Santo esta narrativa. Y lo que tenemos que entender en todo caso, que el Espíritu Santo es dado por Jesús, y en conexión, y esto está en conexión con sus seguidores. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Puedo repetir, el Espíritu Santo es dado por nuestro Señor Jesucristo y está en conexión con los discípulos de Jesús, con sus seguidores. Y vamos a encontrar muchos textos que no lo vamos a mencionar en este momento, como lo digo porque lo vamos a ver, está en Hechos 2:33, en Mateo capítulo 3, también versículo 11 podemos hablar, en Juan capítulo 15 también. Entonces, y lo otro que también el Espíritu Santo es prometido no para un grupo selecto, sino es prometido para toda la humanidad. Precisamente ahí en Hechos 1:5 ustedes pueden observar, dice, vamos adelantando un poquito, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes pueden observar que esta promesa no solamente fue para los discípulos, para los apóstoles de Jesús, sino más adelante vamos a ver nosotros en Hechos capítulo 2, por decir, vamos a ver que esta promesa es para todos los creyentes y no solamente para todos los creyentes, es para toda la humanidad. Tenemos en Hechos también, vamos a ver el capítulo 4, por decir Hechos, rapidito, Hechos capítulo 4, versículo, ahí dice, a ver, vamos a ver, Hechos 4:25 dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan perdón? Dice, sí, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Qué nos está diciendo?
que el Espíritu Santo, en todo caso, que es el que inspira el libro, nos hace recordar el Antiguo Testamento, en este caso a David, Y la pregunta que lo que nos podríamos hacer nosotros, en Hechos 2:38 también, en Hechos 2:38, antes que me olvide, 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don o el regalo, el don del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo y vamos a encontrar al Espíritu Santo obrando en varios pasajes de la Biblia, no solamente, como le dije, con un grupo de creyentes, sino con toda la humanidad. Pero la pregunta aquí que nos podemos hacer, porque encontramos cosas extraordinarias, o sea, que van más allá de la razón, que van más allá vamos a decir de la razón mejor, más allá de la razón, que es en cuanto a a los dones y a los milagros que se mencionan en el libro de Hechos. Ustedes pueden ver eso. Yo les diría que ustedes pueden buscar. Yo lo he tenido en físico porque es un libro, pero ya como les digo, no lo tengo. Es un libro de Wayne Gruden, así se llama, Wayne Gruden. Wayne Gruden. Es un libro donde hay el libro de Wayne Gruden, sencillamente él solamente es el que ha recopilado, el editor. Pero ¿por qué? Porque este libro tiene cuatro posiciones de cuatro personas, de cuatro hombres de Dios totalmente de diferentes credos. Es decir, cristianos, por decir, tenemos una posición bautista, evangélica, bautista, tenemos ahí una posición pentecostal, tenemos una posición de la nueva, incluso de la nueva era, y cuatro posiciones en cuanto a los dones y milagros, los dones. El libro precisamente se llama así, ¿Son vigentes los dones y milagros? Y ese libro se llama, ustedes pueden apuntarlo, son vigentes los dones y milagros, y completa 4 puntos de vista. Así se llama el libro, 4 puntos de vista. Y ahí ustedes pueden encontrar 4 puntos de vista desde el punto de vista bautista, evangélico, desde el punto de vista pentecostal, hombres prominentes, y no solamente eso, hombres que responden al juzgamiento de sus posiciones, y es muy interesante porque ustedes pueden encontrar y formarse un criterio propio, porque van a encontrar estos 4 hombres usan la palabra de Dios, usan mucho la palabra de Dios, y es interesante. Pero si ustedes lo buscan, van a encontrar siempre hay una pequeña parte. Cuando ustedes no encuentran libros, pueden buscar, siempre van a encontrar un capítulo, una introducción o un resumen. En este caso, la editorial es CLIE. Ustedes pueden encontrar un resumen de estas 4 posiciones, y por lo menos pueden tener las 4 posiciones. El que lo puede comprar el libro, pues bueno, ¿no? Ahora se puede pedir los libros, sería bueno, excelente, me lo prestan de pasadita otra vez. Entonces, para leerlo otra vez. Entonces, yo les sugiero eso. Entonces, vemos nosotros aquí, pero ¿qué podemos hablar acerca de esto? Por lo menos los conceptos que uno puede tener del resumen, en este caso de este libro de este editor o de este recopilador, Wayne Gruden, ¿no? Que primero que la unción, porque vamos a hablar de la unción del Espíritu Santo, la unción es poder, la unción es poder de Jesús. El libro de Hechos nos va a hablar acerca de la unción. De la unción, vuelvo a repetir, la palabra ungir ungido es alguien que es elegido rey, es alguien que se le da dominio, que se le da poder, en todo caso, se le da dominio, se le da poder.
de ahí viene la palabra ungido. ¿En qué consistía? El ungido, los judíos esperaban el ungido, es decir, el rey, el que iba a tener todo el dominio y el poder, el que iba a establecer un reino para siempre. Entonces, ¿y cómo se les ungía? Se les ungía, y los sumos sacerdotes y los sacerdotes también eran ungidos, se les daba esta autoridad, este poder, y se les ungía echándoles aceite de olivo desde la cabeza hasta los pies, Entonces, eso era la forma de ungir, de nombrar, de dar autoridad a alguien. En este caso, estamos hablando para tener el concepto claro de lo que es unción. La unción de Jesús. Y esto se dio durante todo su ministerio terrenal. Ustedes volvemos a Hechos capítulo 1, 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, miren claro, hasta el día que les dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, que Jesús está obrando, lo que quiere decir que está obrando por medio del Espíritu Santo. Si ustedes van en el capítulo, en Hechos capítulo 10, versículo 38, nos podemos adelantar un poquito, dice que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret. Aquí vemos que está siendo ungido con poder a Jesús, con autoridad, con dominio, con reino a Jesús de Nazaret. Y más adelante dice cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, lo que otro podemos nosotros destacar aquí es que inspiró a los autores del Antiguo Testamento. Ya yo les mencioné, por decir, a David, cómo inspiró a los autores del Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 1, versículo 16, nosotros podemos encontrar que dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Acá está más claro. Dice, habló por boca de David antes de Judas. Entonces, inspiró también a los autores del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar a muchos más autores, Joel y a otros más que he citado en Hechos capítulo 2 también. Vamos a encontrar que cómo el Espíritu Santo inspira a todos los que escribieron, a los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. También el Espíritu Santo hizo que las personas hablaran de qué manera, con poder. Es decir, el Espíritu Santo les dio o fueron ungidos. Esas personas eran ungidas para hablar con autoridad, para hablar con poder. Encontramos en Hechos, por decir, en Hechos 2, versículo 4, vamos a encontrar, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es decir, acá encontramos no solamente que ellos hablaron con denuedo, con valor, con convicción, que es lo que les daba el Espíritu Santo. Lo encontramos en Hechos capítulo 2, 4, versículo 13, en 4, capítulo 8, versículo 31, en el capítulo 6 también lo vamos a encontrar, y nos dice acá en todo caso que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a tocar en el próximo, posiblemente vamos a hablar más acerca de este tema. Hay todo un mapa acerca de las lenguas que ellos hablaron, según el Espíritu Santo les daba que hablasen, espíritu con E mayúscula. Entonces, también nosotros vamos a encontrar el caso de Pedro, en el Nuevo Testamento, caso Pedro lleno del Espíritu Santo, habló también en una forma convincente, ¿no? Pudo hablarles delante de gobernadores, de igual manera el apóstol Pablo pudo defenderse delante de los gobernadores, delante de las autoridades, las personas que estaban en eminencia, pero Hechos nos dice que era por el Espíritu Santo. Por decir,
ustedes pueden encontrar en el mismo capítulo 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, no solamente lengua, sino con el valor, ese valor que tenía. Se dice que el apóstol Pablo era un hombre, él mismo reconoce que era un hombre débil en palabra, pero poderoso en las escrituras. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba de una forma, con una forma convincente, tenía ese poder de convicción, pero ese poder de convicción se lo daba el Espíritu Santo. Entonces, también podemos ver nosotros acerca de la sabiduría, y sería bueno también orar, ¿no? De tener una oración, orar para que Dios nos dé también, el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, esa inteligencia espiritual que todos nosotros necesitamos cada día en nuestra vida. Ahora mismo, no oré, pero he debido quizás orar pidiendo esa sabiduría, inteligencia espiritual. Digo inteligencia, sabiduría espiritual porque viene del Espíritu Santo para hablar conforme a la palabra de Dios, o fiel, como dijo el hermano Carlos, fiel a la palabra de Dios. Entonces, para que esa palabra de Dios no sea escrita en nuestra mente o escrita en nuestro libro, sino que usando la misma palabra de Dios sea escrita en tablas de carne de corazón. Es decir, que sea hecha carne, que sea encarnada. Los psicólogos dirían internalizada, ¿no? Sería aparte nuestro, parte de nuestra vida, parte de nuestro ser. Entonces, es interesante ver eso, ver eso. Eh, 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 vamos a, vamos a, vamos a concluir mejor con un poquito con este tema con este punto, porque ya el tiempo no ganó. También el Espíritu Santo en el libro de Hechos lo encontramos para que, eh, para que se pueda, para que eh, se hable con profecía. Por decir, lo encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 17, donde está diciendo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y mis siervos y mis siervas en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Allí ustedes, pues, eso está en Hechos capítulo 2, lo vamos a leer más adelante un poquito más con mayor detenimiento, pero ustedes pueden hablar que para qué se usa el Espíritu Santo, en este caso para profetizar, para qué es mencionado, perdón, en el libro de Hechos el Espíritu Santo para profetizar. Y también también el Espíritu Santo, lo podemos ver nosotros, la obra del Espíritu Santo, cuando ellos estaban eligiendo, por decir, cuando iban a salir de misión, los ancianos y la iglesia imponían la mano sobre Bernabé, sobre los que salían de viaje de misión y nos imponían las manos y dice claramente que venía sobre ellos el Espíritu Santo y no solamente eso, no solamente para salir de misión, sino que ellos hablaban y profetizaban. También el Espíritu Santo, nosotros podemos ver que habla y que dirige a ciertas personas, por decir, a Felipe le dice, acércate al carro, donde iba este administrador de la reina de Candace, que era eunuco, le dice, acércate al carro. Y cuando él se acerca, encuentra que estaba leyendo el profeta Isaías y le pide, y le pregunta, oye, le dice Felipe, explícame esto. Explícame esto. Y lo encontramos después al mismo Espíritu Santo arrebatando, es decir, llevándose porque lo bautiza y desaparece Felipe y aparece en otro lado. Lo arrebata, se lo lleva el Espíritu Santo a Felipe y lo encontramos en otro lado, en el capítulo 10 encontramos eso. Entonces pueden observar también el apóstol Pablo, vamos a observar nosotros vamos a observar también el apóstol Pablo pidiendo dirección al Espíritu Santo y siendo guiado, a Pedro también siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo a la casa del centurión romano,
y el centurión romano también, siendo guiado por el Espíritu Santo para encontrarse con Pedro y para poder que Pedro predicara el Evangelio, Entonces, vamos a encontrar muchas veces en este capítulo, de hecho, vamos a encontrar, por decir, en el hecho del establecimiento de la iglesia en Antioquía, vamos a encontrar la obra del Espíritu Santo en establecer ancianos, es decir, pastores en las iglesias. Vamos a ver a Esteban cuando el Espíritu Santo, cuando le están apedreando, ver al Señor Jesucristo en forma celestial, es decir, en el reino de los cielos. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo va a dar testimonio de las tribulaciones. El Espíritu Santo va a fortalecer a la iglesia y va a fortalecer no solamente en los tiempos de dificultad, sino también lo fortalece cuando la iglesia vive en paz. Y lo más importante, que con esto concluyo, y quizás vale la pena mencionarlo en esta enseñanza, que el bautismo, el Espíritu Santo es recibido en conexión con el bautismo en agua. En todos los pasajes lo vamos a encontrar. Hay especialmente 8 pasajes en el libro de Hechos, donde encontramos 8 casos de bautismo, todos en conexión con el bautismo en agua. El apóstol Pablo, una vez que tiene el encuentro con Jesús, es bautizado y recibe el Espíritu Santo, es bautizado en agua. En el mismo 2:38 hemos leído el pasaje donde Pedro le dice que se arrepientan en el nombre de Jesucristo y van a recibir el Espíritu Santo. Entonces les dice que para todos es la promesa, incluyendo para nosotros, para todos los tiempos. Entonces, también cuando los fieles, cuando los que no eran judíos, en el caso que ya les mencioné de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre toda la familia del centurión, y todos quedaron atónitos o sorprendidos de que sobre los gentiles, los que no eran judíos, también se derramase el Espíritu Santo. Y la pregunta aquí fue interesante, eso lo van a encontrar en Hechos 10, en Hechos 10 lo van a encontrar. No, perdón, sí, en Hechos 10, sí, ahí lo van a encontrar. La pregunta es interesante porque la pregunta de Pedro fue: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que estos no sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo no sean bautizados también como nosotros? Es decir, ellos recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y tuvieron que ser bautizados. Es lo que está diciendo Pedro. Así como nosotros recibimos el Espíritu Santo y fuimos bautizados en agua, ¿acaso alguien puede impedir que estos gentiles, que se ha derramado el Espíritu Santo sobre ellos, no sean bautizados en agua? Y dice que mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús implica el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. O sea, no hay eso de que de Jesús solo, eso es una mentira. La Biblia se complementa, los textos se complementan. Hay textos paralelos donde nos dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso implica esta palabra. Entonces, ustedes pueden observar eso. Entonces, hermanos, me da mucha tristeza, el tiempo es muy, como le dije, muy corto, solamente hemos hecho una breve pasada, hermanos, muy ligero, pero quizás, vuelvo a repetirle, les puede a ustedes ayudar a investigar. Yo les voy a escribir ahí las fuentes les voy a enviar las fuentes. Y sería bueno, hermanos, que ustedes busquen en internet. Por decirle, en internet hay un autor, Gary Habermas, que dice que el título es Evidencias a favor del Jesús histórico. Eso lo encuentran ustedes en internet, ¿no? Así como
como Gary Habermas, así exactamente, pero les voy a pasar el enlace en todo caso. También es muy interesante, hay una página web, aunque hay en español, también en inglés, pero ahora se puede traducir fácilmente. Yo estoy usando bastante el inglés ahora porque ahora la traducción es muy fiel, casi muy parecida. Muy raro que no se, con esto de la inteligencia artificial ha mejorado la traducción. Entonces, de May Licona, y la página es rincejesús, así se llama, .com. Entonces, también ahí ustedes pueden encontrar material para esto. Y un libro que no lo tengo, que es muy bueno, si algún hermano lo tiene, sería bueno, ¿no? O no sé, de repente buscarlo en internet, de repente es Evidencias Cristianas, se llama. Evidencias Cristianas de Ed Warren. Es un libro excelente porque nos da las evidencias cristianas, es decir, nos hace un relato de la historia, no en base a la subjetividad, sino las evidencias históricas cristianas y las evidencias históricas. Sería interesante porque esto nos daría una cabal comprensión, siempre escudriñando la palabra de Dios, siempre investigando, siempre teniendo una opinión crítica para que ustedes puedan formar su propio concepto en base, o crear su propia base, su propia crecimiento espiritual en base, por supuesto, a la palabra de Dios. Entonces, la próxima hablaremos un poquito sobre otros temas que faltó acerca del reino de Dios, por decir, es un tema muy interesante. Esto confunde mucho este tema cuando dice hablándoles acerca del reino de Dios, ya no hay tiempo hoy. Después también el bautismo con el Espíritu Santo es muy interesante. Ya les di algunas lecturas que sería bueno que lo busquen, el bautismo con el Espíritu Santo. Referencias tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y un tema que no debemos que tenemos que tocarlo, no podemos pasar por alto, es el hecho de la ascensión del Señor, un tema importante que tiene también implicaciones teológicas y sobre todo para la defensa, del Evangelio, que debe ser, en base a la verdad. Es decir, eso se llama apologética. A mí no me gusta el hecho de la apologética, o sea, el hecho de defender el Evangelio en encuentros, en eventos, en desafíos, porque desnaturaliza la palabra de Dios, pero es bueno de alguna manera, creo que serio de alguna manera, es aproximarse o acercarse a la verdad. Entonces, entenderemos también qué cosa tocaremos el punto principal. Hoy, como le digo, no hemos avanzado el punto principal de este tema, que es este de acá, ¿no? Me seréis testigos, el 1.8, ¿ya? Entonces, que Dios lo bendiga, amados hermanos, que Dios lo bendiga.